bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener la presentación de nuestro próximo tutorial de tapices realizados con la técnica Intarsia, en el que vamos a aprender a realizar esta maravilla de abejita. Miren qué cosa más linda este tapiz de abeja. Bueno, durante la presentación les acerqué aquí unas abejitas adicionales que yo había hecho para la presentación. Así que bueno, pero ellas yo decidí que no formen parte del tapiz porque ya me parecía que el tapiz tenía mucha cosa. Pero por supuesto siempre se le pueden agregar toda la cantidad de abejitas que se deseen. Miren qué cosa más linda este tapiz. No le falta detalle ninguno. El panal, la vasija de miel, la miel chorreteando, todas las flores, las abejitas con el trayecto del zumbido. No. Todo, todo, todo. Y por supuesto siempre trabajando la técnica Intarsia de la manera más prolija para que nuestros proyectos queden absolutamente perfectos, tanto por delante como por detrás. Así que miren qué cosita más linda. Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. El largo de tapiz desde las trabillas hasta la parte inferior es de 43 centímetros. Bien, y después pues ya tenemos el tema adicional de las borlas que mide 12 centímetros más. Así que tenemos 55 centímetros de tapiz para decorar una hermosa estancia, una hermosa habitación, que nuestros niños se concienticen acerca de la importancia de lo que son las abejas en nuestro mundo. Bien amigos, este es un tutorial de pago. Acá en la caja de descripción del video les voy a dejar toda la información de precio y forma de pago, que como siempre es exclusivamente a través de PayPal. Recuerden que siempre contamos con un par de días de precio promocional, que es interesante para que lo puedan aprovechar si así lo desean. Muy importante también es que si ustedes no cuentan con una cuenta de PayPal, pero sí tienen algún conocido o algún familiar que tenga cuenta en esa plataforma, esa persona les puede realizar el pago, no hay ningún problema con ello. Lo que sí, siempre deben de tener una cuenta de YouTube, ya que la visualización de los videos, de los tutoriales de pago, es en forma privada en mi canal. Así que nada amigos, me encantaría poder contar con todos ustedes para poder realizar esta belleza de proyecto. Miren qué lindo que es, ¿verdad que sí? Bueno, los espero a todos ahí. Chao, chao.